Su historia fue borrada y henos aquí tratando de entenderla. Tras el ascenso al poder de la Reina Eterna, Marika, esta ganó multitud de enemigos en forma de culturas que se oponían a la voluntad mayor, deidad suprema que había planteado las bases de la creciente Orden Dorada. Fue así que los llamados Nox idearon un plan para atentar contra la integridad de la misma Orden Dorada. Algunas de sus guerreras más feroces se adentraron en el ahora llamado Reino de las Sombras y blandiendo la hoja matadedos, cortaron el vientre de la hija resplandeciente de la voluntad mayor, Metyr, madre de los emisarios de la Orden Dorada, los Dos Dedos. Con este acto, los Nox demostraron que la Orden Dorada era frágil como cualquier otro ser existente, y es por ello que, como si se tratara de justicia divina, una estrella deforme cayó sobre los propios Nox, y la criatura que surgió pronto los obligó a retirarse hacia las profundidades de las tierras intermedias. Desde entonces, los Nox no volvieron a ser una amenaza para la Orden Dorada. Sin embargo, muchos años después, arrastrando consigo el vacío oscuro, avanzaba lentamente hacia las tierras intermedias una lúgubre figura de un viejo mal, aquel que hace mucho tiempo los Nox habían creado y esperaban su regreso. Y hacerle frente era casi imposible, pues nadie en las tierras intermedias siquiera sabían de su existencia. Desde los orígenes de la hechicería, los astros han formado parte de su poder, mismo que ha sido estudiado y enseñado por numerosos hechiceros. Los más hábiles se encontraban en la región de Liurnia, cuyos conocimientos habían sido instruidos hace mucho por aquellos que alguna vez caminaron al lado de los gigantes de fuego en las altas montañas nevadas. Los famosos fragmentos de Destellita, la magia gravitacional, todos ellos provenían de tan solo contemplar con atención el cielo y las estrellas. Entre los hechiceros destacaron los descendientes de la casa de Caria, mismos que con la llegada de Renala y su descendencia adquirieron la realeza, tras entender que no solo las estrellas y meteoros albergaban poder. Las lunas que iluminaban las tierras intermedias irradiaban fortaleza, creándose así la magia lunar. La luna llena descubierta por Renala era grande y blanca, capaz de debilitar a quien fuera tocado por ella, facilitando así el trabajo de su lanzador para acabar con sus adversarios. La luna oscura descubierta por su hija, la princesa Rani, poseía poderes similares a la descubierta por su madre, pero su naturaleza era fría. Y las lunas gemelas, descubiertas por Relana, a la par que su hermana, la reina Renala, podría decirse que eran la combinación de las dos anteriores, mismas que al caer con fuerza sacudían la tierra violentamente con su luz de luna. Estas lunas y su descubrimiento fueron aquellas que sentaron las bases del nivel jerárquico en Liurnia y parte de los estudios de los hechiceros en las tierras intermedias. Sin embargo, a lo largo de las regiones fueron encontradas pequeñas piedras oscuras muy peculiares, las cuales fueron ocupadas en la creación de collares atesorados por pocos hechiceros, que buscaban mayor capacidad para aprender magia. Estos eran fragmentos de la desaparecida Luna Negra, que alguna vez fue visible desde las ciudades eternas de los Nox.
Hace mucho tiempo, antes de la Orden Dorada, los Nox eran una gran civilización que habitaba en su totalidad la superficie, que al igual que los hechiceros de la actualidad, contemplaban con atención el cielo nocturno. Pero los Nox no lo hacían para solo ver las estrellas. La luna negra se alzaba entre ellas, misma que guardaba relación con la negrura del vacío infinito, aquello que da sentido a la noche misma. Y los Nox anhelaron tener ese poder, lograr comprenderlo, e intentaron lo que fuera para conseguirlo. Así descubrieron las hechicerías nocturnas, mismas que legaron muchos años después a los hechiceros de Celia. No obstante, estas hechicerías solo eran un pobre acercamiento hacia el verdadero poder, pues de caer en manos de los más débiles los corrompía con facilidad, provocando que se maten unos a otros para satisfacer sus propias ambiciones, como sucedió al poco tiempo en Celia. Fue entonces que los Nox consideraron que ellos mismos eran seres inferiores y buscaron crear al ser perfecto, a su señor. Con el uso de un material líquido similar al mercurio, los Nox dieron vida a las lágrimas plateadas, criaturas capaces de mimetizar lo que fuera, bestias, seres humanos e incluso armamento, y que al perecer volvían a renacer con otra forma. Fue así como poco a poco nacieron los llamados albináuricos, pero eran seres propensos a tener carencias físicas o incluso mentales. Hasta que un día, en el interior de la ciudad de Noclateo, lograron lo imposible. Dieron vida a quien era capaz de hacer cumplir su sueño. Un varón de piel plateada, cuyo nombre ha sido olvidado en la actualidad, un noctámbulo, se convirtió en su distinguido caballero, fiel a un único deber: protegerlos. Se ganó el respeto de los Nox y muy probablemente una conexión íntima con una de sus líderes. En la actualidad, es bien sabido que tras unirse en matrimonio, es tradición que la miembro de la realeza de los Caria otorgue como regalo a su cónyuge un espadón de luz de luna. Caso sucedido entre la reina Renala y su esposo, Radagon, o con su hija Rani, según las visiones de su propio destino al lado de un tiznado. Pero al distinguido caballero de los Nox también le fue otorgado un espadón de luz de luna negra, por lo que muy probablemente la tradición de los Caria proviniera de aquí, lo que significaría que el distinguido caballero se había convertido en el consorte de alguna líder de los Nox, y por ende fue así como obtuvo su título de señor. Fuera así o no, pronto los Nox sintieron que eran capaces de plantarle cara a la nueva reina que en ese entonces había surgido en el lejano reino de las sombras, Marika, cuya creciente orden dorada amenazaba su soberanía. Fue entonces que los Nox atentaron contra la vida de Metyr, declarándole la guerra a la Orden Dorada, guiados por sus líderes y su caballero. No obstante, tras este evento, los Nox habían firmado su propia sentencia. Astel, nacido del vacío, cayó sobre las ciudades eternas, destruyendo la luna negra y acabando con gran parte de los Nox. No está claro qué gran héroe enfrentó al caballero, pero fuera quien fuera, su fuerza era por mucho mayor a la de este, y fue así que el caballero de los Nox cayó muerto frente a los suyos, y fue arrojado a la gran pila de cadáveres.
Tras su propia derrota abrumadora, los supervivientes de los Nox fueron exiliados a las profundidades de las tierras intermedias, y sus ciudades eternas, Nokron y Noxtela, fueron sumergidas junto con ellos. Y la ciudad eterna de Noclateo fue ocultada por la Orden Dorada, fragmentada en varios trozos repartidos en lo más profundo de la meseta Altus, y otros incluso alejados del mismo avance natural del tiempo, pues dentro de sus muros yacían los vestigios de la abominación antinatural que habían creado los Nox. De esta forma, la historia de los Nox y su distinguido caballero se perdieron en el tiempo, y solo la luz del árbol áureo comenzó a brillar. Sin embargo, como su propia naturaleza dictaba, el caballero resucitó, despertó debajo de los cadáveres de quienes había jurado proteger. Se levantó y yacía rodeado por las ruinas de la civilización que le había otorgado vida tiempo atrás, ahora muy lejos de casa. Él seguía con vida, y ellos no, y así maldijo al mundo, y cuando lo hizo, bajo el cielo nocturno y la lluvia, la misma noche escuchó su ira, y le brindó su fuerza para cumplir su anhelo. Esa noche, el caballero dejó de lado su propio ser, y bajo el nombre de Heulstor, el Señor Nocturno, tomó sus viejas posesiones, y usando la oscuridad que ahora blandía, comenzó a caminar hacia enfrente, bañando con su fría y oscura tormenta a quienes estuvieran a su paso. Años antes del origen de Heulstor, existía una comunidad muy pequeña, conocida como la Tribu, compuesta por valientes guerreros y doncellas con habilidades especiales. El corte le llamaban a un proceso que solo ellos eran capaces de hacer. ¿Qué era exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Pero la tribu fue capaz de ver con gran anticipación el surgimiento del Señor Nocturno, y pasaron muchas lunas buscando cómo prevenir su dominio. Fue entonces que llegaron a la conclusión que para poder lograrlo, debían actuar en contra de los designios de la voluntad mayor, y arriesgándose ellos mismos, actuaron de todas formas. De algún modo, la tribu le plantó cara al Señor Nocturno, en una región lejana a las tierras intermedias, Limbeld, y ahí lograron someterlo. Con telares oscuros bañados en poder santo, la tribu envolvió el deforme cuerpo de Heulstor y lo inmovilizaron, clavando una daga dorada en la palma de su mano izquierda contra su pecho, y sus dos brazos derechos clavándolos con su propio espadón de luz de luna negra opacada contra su espalda. Al concluir, lo recluyeron en una ilusión de niebla, gracias al sacrificio de sus doncellas. De esta forma, lograron sellar la runa del Señor Nocturno y su poder. Cuando la voluntad mayor se enteró de lo sucedido, mantuvo en secreto los acontecimientos y castigó a los últimos miembros de la tribu, quienes aceptaron su destino. Y encima de sus tumbas fue creada la mesa redonda de Limbeld para vigilar al sometido Señor Nocturno, pues de algún modo la amenaza de la noche podría regresar. Y así fue, tras un evento inesperado. Long, long ago, the lands between were visited by a great war.
The shattering, as it was known, destroyed order itself. Drawing forth in time an abomination. Con la fragmentación del Círculo de Elden, las ataduras santas perdieron su poder, y el Señor Nocturno comenzó a avanzar otra vez, y su tormenta abarcaba más territorio que la vez anterior, incluso más allá de realidades temporales conocidas. Todo aquel que era tocado por la lluvia oscura caía a los pies de la noche, y el Señor Nocturno absorbía su existencia. Pero algunos se unían a él por voluntad propia y se convertían en parte de la misma existencia del Señor Nocturno. Gladius, bestia canina de 3 cabezas, despreciado por su manada y posteriormente acogido por Heolstor. Adel, dragón deforme cuya hambre solo la noche podría saciar. Noster y Faortis, insectos gigantes que saciaron su sed en el desierto con la llegada de la tormenta. Maris, criatura marina mística cuya soledad fue cautivada por el sabor de la marea de la noche. Libra, demonio envuelto en locura, obsesionado con tratos y el concepto de justicia imparcial que la noche era capaz de ofrecer, pues su velo cubría a todos por igual. Fulgor, centauro traicionado por los suyos, quien encontró la misma fuerza que sus dioses le otorgaban en lo más profundo de la noche. Y Cáligo, fría dragona prehistórica, que desplegó sus alas desde lo más alto de las montañas solo para volar directamente hacia la tormenta y ver con sus propios ojos el cataclismo que la noche ocasionaría. Fue así que todos ellos se convirtieron en señores nocturnos, y el avance de la noche se volvió imparable. E incluso los gigantes nocturnos que comandaba Heolstor llegaron a la costa de las tierras intermedias. El final era casi evidente. Thus fell upon us the night. Now heavy rains harry the region, threatening to wash away its very history. The Night Lord does not rest. As it ravages the lands between beyond recognition. But there are those who would fight back. The Nightfarers. Brought together by happenstance, their commonalities are but few. No shared station, era, or even purpose. Yet together, they are bound by a will. The will to cross the endless night and fight on. Till every shred of their being is ground away. Unidos por haber sido afectados por la noche en sus vidas, o por la simple necesidad de plantarle cara. Los 8 andanoches yacían reunidos en la mesa redonda, y solo tenían unos pocos días para lograr su objetivo, mientras la tormenta los acechaba constantemente. Y para llegar con Heolstor, primero necesitaron abrirse paso entre las fuerzas de la noche y enfrentar a los señores nocturnos. So be it.
choice. I see it now. Shrouded by haze, yet clear as day. A sign of the root of all ill, of the thing we must needs slay. The onset of night.
Heolstor, el Señor Nocturno, finalmente había sido derrotado, y su gran runa yacía en las manos de los andanoches. Lo único que quedó por hacer fue lo que la tribu no pudo. Por medio del cadáver de un viejo miembro de la tribu, los andanoches rompieron la runa del Señor Nocturno, y su deber finalmente pudo concretarse. El avance de la noche retrocedió por completo, casi en un santiamén. Aquellos a quienes había consumido volvieron a la normalidad. La realidad temporal había vuelto a la normalidad. La lucha contra la noche había sido larga para los andanoches, pero solamente fueron unos segundos para el resto del mundo. El árbol áureo y todos aquellos que lo rodeaban volvían a brillar con su luz dorada con intensidad. Y lo único que quedó de la noche, un gigante nocturno, se alzó a mitad del océano, cuando los tiznados eran llamados de vuelta a las tierras intermedias, y contempló su propio fracaso, mismo que sin más remedio lo hizo dar media vuelta, alejándose a través de la niebla, para ser visto nunca más. Muchas gracias, guerreros y guerreras, por acompañarme hasta el final del video. Ha pasado un rato desde el último video que había subido, y es bueno regresar con un video de Night Rain. La verdad es que la historia del Señor Nocturno es confusa, pues casi no hay información sobre su pasado, así que tocó estructurarlo de alguna forma, donde tuviera congruencia dentro de este universo. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse al canal y revisen los demás videos del mismo. Los invito también a mi página de Facebook, donde subo más contenido. Como siempre, de corazón, cuídense mucho y que las llamas les guíen.